Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Bueno, yo tengo a una invitada que vine por segunda vez al episodio y la verdad es que me da un gusto enorme porque además me encanta su cabello. Desde la primera vez que le vi, le dije, me encanta tu cabello y además trae una vibra padísima siempre y nos viene, bueno, pues a hablar de un tema muy importante que si bien hemos hablado en algunos episodios, creo que no le hemos dado el peso real que tiene y que además es de lo más común que nos podamos imaginar. Bueno, yo quiero dar la bienvenida a la psicóloga Yolo. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ese no es su nombre, ella, su nombre es Yolanda, pero todos la conocemos en este mundo por Yolo. Yolo, muchas gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias por la invitación, de verdad es un honor. Me siento muy especial al ser la segunda vez que estoy aquí, entonces, muchas gracias por invitarme y, pues, soy feliz. Muchas gracias. Yolo, fíjate que, bueno, busqué a Yolo porque el otro día en un grupo me dije, estaban pidiendo, oiga, necesitamos un podcast que hable de anorexia atípica. Y yo no tengo un episodio que hable de anorexia atípica. Y creo que es algo importante de tocar, sobre todo porque primero rompe esquemas, porque estamos hablando de ver los trastornos de la conducta desde un lugar distinto y importante abordarlo desde no el pesocentrismo. Y nadie mejor que Yolo para hablar de este tema. ¿Y por qué digo nadie mejor que tú, Yolo? Porque tú tienes una experiencia vívida y también tratas ese tipo de casos, ¿no? Así es. Pues, bueno, no sé si quieres que hablemos de algo en específico de la anorexia típica. Yo creo que es bueno comenzar, con un poco de referencia. La anorexia típica es algo que aparece en el DSM-5, aunque ya se cambió ahorita en el DSM-5 en su versión revisada, la TR, que salió en el 2025, y ahora se llaman OSFETs, ¿no? Otro trastorno de la conducta alimentaria, no mejora sinceramente, pero ya no lo van a encontrar como anorexia típica. O sea, creo que eso es algo importante que las personas sepan, que si se van al DSM, pues ya no van a encontrar como tal así anorexia típica, el nombrecito ya no existe. Ahora son OSFEDs y dentro de los FED pues está este tipo de trastornos no completos o algo así, o sea, como que no están clínicamente, que no tienen todos los criterios de diagnóstico Alimentos. completos, ¿no? Ujú, ujú. Am, ¿Qué es la anorexia atípica? En su versión del DSM-5 no revisado, o sea, la anterior, se describía como una anorexia que no cumplía con todos los criterios diagnósticos, principalmente el peso. ¿Mm? Como sabemos, en el DSM-5, pues para que haya un diagnóstico de anorexia se necesita un IMC específico y las personas que cumplían con todos los pues síntomas, pero no tenían el peso que se pedía para el diagnóstico de anorexia, pues los mandaban como a anorexia atípica. Quiere decir que lo que menos tiene la anorexia típica, pues es que es atípica, ¿no? O sea, porque de hecho la gran mayoría de los Exacto, casos están allí. Ujú. En las estadísticas, exacto. pues siempre nos habla de que pues más del 96% de las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria presentan un normopeso o un sobrepeso. ¿Mm? Quiero aclarar, digo, para tu audiencia que estas palabras de normopeso y sobrepeso, pues las digo desde el lugar de los requerimientos que dan este tipo de, pues, en este caso, la Asociación Americana de Psicología, la APA. Claro, Eh, los requerimientos del diagnóstico, ujú, porque tristemente todavía seguimos diagnosticando con esos estándares, con el IMC es un factor sí, importante, sobre todo, pues, si vas a recibir, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, para poder recibir apoyo en cuanto a aseguradoras, que exactamente. puedan apoyarte, van a requerirte que tu MS esté ahí y poder entender ese diagnóstico, si no, Ujú. no lo vas a poder hacer. Entonces, aunque es muy triste y hay un sesgo muy grande, porque lo que dijiste es importante, la mayoría de los pesos no van a caer en ese IMC, sigue siendo un factor importante médicamente para Sí, o poder sea, diagnosticarlo. al final se convierte en una barrera de acceso a servicios Exacto, totalmente. médicos, a aseguranzas, a un montón de cosas, ¿no? O sea, mucho antes, desde el DSM-4 y el DSM-3,
solo eran sugerencias. Era sugerido para el profesional de la salud que se tomaran estos criterios diagnósticos. Ahora ya no son sugerencias, ahora son requisitos, que es cosa completamente diferente, porque, por ejemplo, para acceder a un programa de tratamiento aquí en México de el seguro IMSS, que es como el organismo de salud pública, eh, se necesita cumplir los requisitos, ¿no? Entonces, pues la gran mayoría de las personas se quedan sin atención porque no cumplen con los requisitos, ¿no? Además, tenemos Claro. un gravísimo problema, por lo menos en América Latina, no sé si en Estados Unidos sea así más o menos, pero por lo menos en América Latina de educación a los médicos primarios, que les llamamos aquí, o sea, que son los médicos familiares, los que están como de la primera cara de la atención, médica, la gran mayoría ni siquiera tienen como ¿cómo voy a diagnosticar un TCA? O conductas de riesgo, conocimiento de conductas de riesgo y demás, pues muchísimo menos de una anorexia típica y pues ahora muchísimo menos de los OSFED, ¿no? Y creo que ahí radica realmente el peligro de este tipo de nombres que se les da al sufrimiento de las personas, porque cuando decimos anorexia atípica, entonces lo primero que se te viene en la cabeza es rarísimo que me vaya a encontrar uno de estos casos, ¿no? Porque es atípico. Guau, Ujú. Sí, o sea, claro, genuinamente si tú eres un profesional de la salud que no está familiarizado con este tipo de términos y con la epidemiología de este tipo de términos, de cómo se da dentro de la sociedad, eh, si te dicen, pues es que es, no sé, por ejemplo, un lupus atípico, ¿qué es lo primero que piensas? Pues que es un lupus muy raro, o sea, va a ser muy raro que te exacto. encuentres algo así, ¿no? O si te dicen es que es una diabetes atípica, pues es que es una diabetes muy rara, ¿no? Cuando acá de este lado es lo más común. Ujú. Ese tipo de presencia, de cómo se presentan los síntomas en una persona es precisamente lo más común. Pero ya desde el nombre estamos suponiendo que es algo que no se va a dar tan comúnmente y cuando no es así, ¿no? Entonces, ahorita con la nueva palabrita que le pusieron, o sea, con el nuevo nombre, con el nuevo título de los OSFED, em, pues está todavía peor Pero porque no, está es peor. otro, ¿no? O sea, otro trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? O sea, como algo que, pues, quién sabe qué sea, ni Algo siquiera tiene raro. forma, nombre, otro. ¿No? Entonces, Sí, según ellos tratando de mejorar las cosas, pero pues nomás no le atinan, porque lo no, atinado sería quitar de los criterios de diagnóstico el IMC. Y el entonces peso. ya, Claro, pues ya, no se arregla todo el problema y dejemos de buscarle nombres. claro. ¿Mm? ¿Sabes qué? Es que es súper riesgoso, me parece algo, muy delicado. La verdad es que yo no tenía dato de este cambio, gracias por traerlo hoy aquí, y me parece sumamente riesgoso, porque primero, uno, el hecho de que sea, como bien dices, atípico ya lo hace diferente, ya es como, sí es anorexia, pero, un poquito distinto, o sea, como que ya desde ahí viene un sesgo que de por sí las personas que viven en un cuerpo grande ya lo padecen y ahora desde el diagnóstico ya ni siquiera puedes llamarle anorexia, sino es diferente de los demás porque tu cuerpo es grande, es como, ¡ah! ¿Por qué hacen eso? 2, ahora que desde decir la palabra en español, upset, like, no es ni siquiera una forma amigable y ya ni siquiera entras en un diagnóstico, entras como en el bote o en el depósito de todas las cosas raras que no caen en Ujú, estos 3, entras ahí y es horrible. Es como no exactamente. validar lo que te ha pasado. Y tú acabas de decir la palabra mágica, invalida. Exacto. Invalida la experiencia, invalida el dolor, invalida la realidad de un montón de personas que viven con el trastorno, pero como su IMC no se ajusta a lo que se supone que debería de ser una persona con anorexia, pues entonces no vale, ¿no? O sea, porque vas a pasar desapercibido. Ajá. Que ese es realmente el peligro en el diagnóstico.
un profesional de la salud que no sea especialista en trastornos de la conducta alimentaria, que no tenga este nivel de información que además es difícil de, o sea, no es algo que te encuentres en todos lados, o sea, es pues sí necesitas ahí como cierta especialización en terminologías y demás, eh, no lo va a ver, aunque tenga a la persona enfrente, aunque tenga al paciente enfrente con todas las características, con todo, como es atípico, como es otro, como no tengo la noción exactamente de cómo funciona esto, no lo voy a ver. Lo que es nombrado no se ve. O lo que no tiene el nombre exacto no se ve, no lo vemos como profesionales de la salud, ¿no? Y entonces aquí surgen miles de historias de personas, yo soy una de ellas, no existe no se la cuenta enorme de personas con historias de muchísimo sufrimiento que tardan 10, 20, 25 años en obtener un diagnóstico. Y si no hay un diagnóstico, no hay un Claro. tratamiento. Y si no hay tratamiento, no hay recuperación. Entonces estamos alargando el sufrimiento de formas indecibles, ¿eh? O sea, y de verdad, creo que aquí vale la pena también mencionar que los trastornos de la conducta alimentaria, estadísticamente hablando, representan la segunda causa de muerte a nivel mundial en materia de salud mental, ¿no? Solo superado Claro. por la adicción a opioides. Ujú. Es decir, causa más muertes al año que la depresión, que la ansiedad, que el alcoholismo, de, no sé, trastorno bipolar, esquizofrenia. Estamos hablando de palabras mayores Sí, y tenemos un gravísimo palabras muy problema de fuertes. diagnóstico. O sea, entonces, el ponerle el nombrecito de anorexia típica o ahora los OSFEDs invisibiliza Ya. la, el sufrimiento de miles y miles de personas en pues, todos lados, en cada rincón del planeta, ¿no? O sea, pero por lo menos aquí en México, que es de donde yo soy, ni siquiera se investiga. Es que ese es el problema. O sea, hay un montón de investigación acerca de anorexia, pero no hay investigación acerca de anorexia típica. Hay un montón de investigación Exacto. acerca de anorexia, pero no acerca de los OSFEDs. Entonces, ni siquiera entra en el plan de académicamente vamos a investigarlo. Vamos a ver qué es lo que está pasando con estas personas, ¿no? Si ustedes entran ahí en Google Académico y buscan anorexia típica, pues les va a salir como tres investigaciones. Pero si buscan anorexia, o sea, así solito, les van a salir 20 páginas de investigación. ¿Y qué pasa con todas las demás personas? Están invisibilizadas Claro. desde la investigación, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento. No pueden acceder a seguros, no pueden acceder a programas de salud, no pueden acceder nada. O sea, siguen sufriendo y siguen empeorando y siguen ahí como en un rincón en su casa, pero pues nadie los pela. O sea, pues es Claro. atípico. Y además teniendo una explicación, ¿no? Porque viven sin una explicación, o sea, yo me imagino ese sufrimiento tan grande, pero además decir: "No sé qué tengo", o sea, no sé qué soy, no puedo darle nombre a todo esto que me está pasando. Y voy allá afuera y digo, tú lo viviste, eh, y a lo mejor intentas explicar y darle explicación a todos estos pensamientos que tienes, a todas estas conductas que tienes, pero es que tampoco lo puedes como diagnosticar tú misma, porque puedes decir a la gente no te cree, te enfrentas con muchísimas, violencias médicas, con muchísimas violencias sociales, y entonces creo que caes en un abismo muy grande, ya no solo de TCA, sino en un abismo de depresión, en un Mm, abismo de ansiedad, en un abismo de muchísimas cosas que se unen al propio trastorno. es muy fuerte la experiencia porque a lo mejor si dijes, pues es que tengo un problema y voy a ir a buscar ayuda, no sería tan grave. Pero en el caso de la anorexia típica va un pasito más allá. Por ejemplo, no sé, una persona que tiene síntomas, vamos a suponer, de
esquizofrenia, ¿no? O sea, sabe que algo está mal, no, a lo mejor no tiene el diagnóstico, pero sabe que algo está mal. Alguien con anorexia típica va un pasito más allá y ni siquiera sabe que está mal, porque todas esas conductas de riesgo son aplaudidas en personas gordas. No sé si me explique. O sea, ni siquiera hay una hay una luz donde te digan: "Ah, es que es hora de pedir ayuda, es que esto está mal", no. Si una persona con un IMC muy bajo restringe algún tipo de alimentos, todo el mundo es como de: "Ay, no, es que tú deberías de comer más, es que mira, y me preocupa porque, pues, ya", o sea, pero si una persona gorda restringe alimento, todos: "Bien, muy bien, ya se está cuidando, perfecto, bravo, guau, felicidades", ¿no? Entonces, no na o sea, la gravedad va no es nada más no reconocer qué es lo que te está pasando, ni siquiera hay ni socialmente ni personalmente hay un reconocimiento de que algo está mal. Al contrario, crees que no es suficiente. O sea, estoy restringiendo alimento, pero no estoy restringiendo lo suficiente como para adelgazar siquiera, ¿no? Entonces, te encuentras con un montón de historias de, personas que genuinamente, o sea, las nutriólogas han de tener más historias de esto que yo, pero personas que llegan con las nutriólogas, con nutricionistas, con nutriólogas, y dicen: "Es que necesito una dieta para adelgazar". Y, okey, vamos a ver qué es lo que estás comiendo. En la mañana me tomo 2 tazas de café, en la tarde me comí no comí nada, a media tarde me comí un yogurt y ya. Y necesito bajar más la ingesta. Ujú. ¿De dónde les bajas Sí. más? Ujú. Y las personas siguen en, gordas, o sea, porque, pues, entonces, Porque son. pues, sí, sí, sí. Entonces, o llegan, por ejemplo, con, el médico, médica, porque, pues, no sé, vamos a suponer, les duele la rodilla y les dicen: "Ay, pues, es que nada más tiene que bajarle a las galletitas, ¿eh?". Porque obviamente este sesgo de peso, este estereotipo de, pues, el gordo come mucho, eh, dan por hecho de que la persona está comiendo y ni siquiera o sea, ya no digas algo está mal y tengo que arreglarlo. No, o sea, no estoy haciendo lo suficiente en materia de restricción, en materia de compensación, llámese ejercicio, vómitos, laxantes, restricción de cualquier tipo, ayunos súper largos, no estoy haciendo lo suficiente porque ya el doctor me dijo que le baje las galletitas. O sea, tiene años que no me como una galleta, pero pues algo más le tengo que bajar, ¿no? Entonces, Claro. es peligrosísimo, porque aparte de ser invisibilizados, cuando llega esta parte del sesgo de peso, del estereotipo pues sí, gordofobia, porque, pues, no hay otra forma de llamarlo, le pones otro clavo al ataúd, ¿no? O sea, Guau, literal, y eso que dices, o sea, no sentirse suficiente, qué fuerte, porque creo que no puede haber conciencia en algo que no existe. O sea, ¿cómo le podemos pedir a estas personas que empiecen como esta parte de crear conciencia en que algo está no mal en ellos, sino que no que para cambiarlo, no es el peso, sino es la forma en que sus conductas y lo que se han desconectado de ellos? ¿Cómo les puedes decir eso si desde afuera no hay una conciencia de eso que estás haciendo se llama anorexia o eso que estás haciendo está poniendo en peligro tu vida, si al contrario están promoviendo esas conductas? Digo, la verdad es que yo veo, em, muchas cosas allá afuera en cuanto a ejercicio. Por ejemplo, veo personas en pesos tan grandes haciendo un exceso de ejercicio, con tal de alcanzar esto, que una persona que viviera incluso en un normopeso, dirías: "Esto no es correcto, esto que estás haciendo está en exceso, estás obsesionándote, estás creando una conducta compensatoria muy grande". Al contrario, es de, no, haz más. Y ahora no solo 3 horas, ahora en la mañana y en la noche. Y es que alcanza tus objetivos, y es que cuenta los pasos, y es una suma de exigencias enormes, nada más porque no se ven como la sociedad espera que se vean. Y es mm, durísimo.
Sí, exactamente. Entonces, en una sociedad donde, pues, suponemos que los gordos comen mucho, la anorexia típica es total y absolutamente invisible a los ojos de cualquier profesional de la salud que no esté altamente especializado. O sea, porque, em, ni siquiera alguien que ya haya estudiado los trastornos de la conducta alimentaria lo va a ver porque precisamente lo va a ver así, ¿no? O sea, como está descrito en el DSM, o sea, que si no Claro. cumple con esos requisitos, entonces no existe. Ujú. Entonces, realmente tenemos un problema gravísimo y estamos dejando por fuera de la atención a miles de personas, ¿no? O sea, porque te digo, las estadísticas hablan de que más del 90% de las personas que ven con trastornos de la conducta alimentaria tienen normopeso o sobrepeso. Y aquí se derivan como un montón de historias. Por ejemplo, yo tenía una consultante que llega a servicios médicos con todos los síntomas de desnutrición, ¿no? Ya incluso con anovulación crónica. O sea, quiere decir, ya ni siquiera menstruaba, o sea, tu cuerpo ya no estaba funcionando como para sostener la menstruación y de ahí todos los síntomas y lo que le mandan es una dieta más, porque está en sobrepeso. No, qué Con, ¿cómo se llama? Anemia, caída del cabello, que se le rompían las uñas, tenía frío todo el tiempo, no tenía energía, o sea, tenía todos los síntomas de desnutrición y le mandan una dieta más, porque está en guau, sobrepeso. Entonces, es peligrosísimo. claro. Oye, Yolo, por ejemplo, digo, no voy a decir cuáles son las características de anorexia típica, porque son las mismas de anorexia. O Sí, sea, para todos los que están aquí, exactamente lo lo mismo. mismo, pues, las mismas que la de anorexia. Pero, ¿qué pasa cuando tú le dices a esta persona que tiene todos los síntomas, menos el peso, y que le dices: "Tienes anorexia"? ¿Qué pasa en esas personas? ¿Cómo lo reciben? ¿Lo creen? Dicen: "Por fin Mm, alguien me dijo lo que tengo", o cuesta trabajo. ¿Cómo pasa esa parte? La gran mayoría de las personas no lo creen. Porque te digo, o sea, em, hay un rechazo social muy grande. Es que si estás gordo, estás comiendo lo suficiente o menos de lo suficiente, ¿no? O sea, en la cabeza, en lo cultural no cabe eso. Un gordo que está comiendo Mm, poco, un gordo o una gorda que está comiendo lo suficiente, o sea, está comiendo bien, o sea, no, eso no puede ser, o sea, no hay forma. Si estás gordo, estás comiendo mucho. Y esa idea también se internaliza. Ujú. Entonces, la gran mayoría de las personas con normopeso o con sobrepeso genuinamente creen que están comiendo mucho, ¿no? Y la gran mayoría, o sea, de verdad necesitan un trabajo muy fuerte, muy constante, muy grande para darse cuenta de que no están comiendo lo suficiente. La gran mayoría te dices, es que estos son síntomas de anorexia. No, no puede ser. O sea, ¿cómo anorexia? Ah, no, no, eso no, cuando saben lo que es, ¿no? Porque la gran mayoría de las personas, ujú. pues ni siquiera, ¿no? O sea, sí, dentro de los profesionales de la salud es difícil, bueno, en las personas que no estudiaron nada de salud, pues no, ni les pasa Sí, no, por acá, ¿no? O sea, nada. Entonces necesitan como muchísimo trabajo terapéutico para darse cuenta de que realmente no están comiendo lo suficiente. Ujú. O sea, no lo notan, genuinamente no lo saben, no lo notan y no lo aceptan, ¿no? Porque exacto. todo el mundo ya te dijo que es mucho lo que comes, porque todo el mundo ya te dijo que no, o sea, que así no debe de ser. Ujú. Ya. Es Entonces, como también no merecedora, puede ser que no se sientan ni siquiera merecedores de ese diagnóstico, o sea, como, no, yo no puedo tener, o sea, no merezco tener ese diagnóstico porque yo estoy haciendo algo mal, y es otra vez poner encima de esas personas la carga de
estás así porque quieres, estás así porque tú lo dijiste hace rato, no haces lo suficiente Ujú. y decirles, tener anorexia en lugar de ser un alivio, pienso que puede ser incluso una cosa de un rechazo, incluso al propio diagnóstico por la persona y por lo que puede implicar aceptar tener anorexia, porque sabemos que una persona que tiene anorexia, pues tendrá que rehabilitarse y reencontrarse con los alimentos, con esos alimentos y parar esa restricción. Y ese miedo también de decir, híjole, entonces, si así no estoy comiendo, ese miedo al cuerpo también puede generar un impacto bien grande. No, de todo, o sea, cuando una persona, por ejemplo, personas que han estado enfermas mucho tiempo y de repente después de 10 años les dicen: "Tú tienes", no sé, uno de los diagnósticos que más se tarda en, en darse en mujeres es, por ejemplo, la endometriosis, ¿no? Pero en cuanto le dan al clavo, o sea, incluso hay personas que dicen: "No, es que yo sé, o sea, yo ya investigué en Google, yo ya y yo creo que tengo esto". Y Claro. entonces cuando llegan y al fin encuentran el diagnóstico, sienten como muchísimo alivio, y de: "Ay, ya, al fin, o sea, al fin esto tiene nombre, al fin voy a tener como acceso al tratamiento, al fin, o sea, ya". Y en el caso de las personas con anorexia típica no es así, porque te digo, vamos un pasito más allá. Entonces, prácticamente la gran mayoría, si no es que a todas las personas que es que sí, o sea, tú tienes un trastorno de la conducta alimentaria. Sí, pero ha de ser el de atracón, porque ahí viene la otra, ¿no? O sea, como anorexia Sí. son los que no comen, pues los gordos deben de tener, o sea, si acaso tienen algún trastorno, debe de ser el de atracón, no el de anorexia. Entonces, me he encontrado un montón de casos así, o sea, de personas, de consultantes que van con los médicos y les dicen: "Yo tengo un trastorno de la conducta alimentaria", y, y el médico le dice: "¿Y cómo va con los atracones?". Que no, no, yo no Oh tengo my atracones. God. Entonces, este sesgo de peso permea no nada más en la anorexia, y no nada más en la anorexia típica, también en la bulimia y en el trastorno por atracón, o sea, afecta absolutamente todos los trastornos. Entonces, la persona, Todo. la gran Incluso te voy a mayoría decir de algo, por ejemplo, perdón que te interrumpí, pero creo que incluso afecta el de anorexia y no anorexia normal, porque muchas he oído muchas veces que dicen: "Bueno, vamos a comer, pero cuida que tu trastorno no se vuelva por atracón". ujú, Cuando las personas con anorexia van, y es esperado, y es lo mejor que nos puede pasar, tener esta hambre extrema. ujú. Que se puede vivir con atracones, pero que es esperado que pase para solventar toda la parte biológica y toda la parte de dejar atrás toda esta mentalidad de sobrevivencia y todo esto. Y la gente tiene miedo, como si el gran temido, o sea, y no sé si lo has visto, pero yo lo veo así como, okey, anorexia, okey, no estoy mal. Bulimia, okey. Atracón es el trastorno más temido que nadie quiere tocar, ¿por qué? Y es el más común, by the way, porque el peso está de por medio. Entonces, qué vergüenza que me digan que yo tengo un trastorno por atracón, porque habla de mi incapacidad de mi autocontrol un poco y todas entonces es durísimo, es durísimo. Es terrible porque, bueno, como dato, todos los trastornos de la conducta alimentaria presentan atracones. Anorexia, bulimia y trastorno por atracón presentan atracones, es parte del trastorno, o sea, como tal, ¿no? Entonces, no podemos decir que, atracón y o que alguno de los trastornos no presente atracones, eso no va a pasar. Pero además sí me he encontrado con personas que dicen: "Es que, ¿por qué yo tengo trastorno por atracón? ¿No me podía tocar anorexia?". O sea, como si tener anorexia fuera lo menos peor de todo, ¿no? O sea, como Exacto. y cuando realmente, Ajá. pues, no es así. Entonces, esta parte de la anorexia típica y que viene de un sesgo de peso muy fuerte, no solo afecta a las personas con anorexia, afecta a las personas con bulimia, afecta a las personas con trastorno por atracón y, pues, en general, pues, a todo aquel que vive un trastorno de la conducta alimentaria, o sea, es muy triste, muy, 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 muy triste. Pero sí creo que es necesario una revisión muy a fondo de esto que está pasando.
Ujú. Y Muy a fondo. sí, y visibilizar el dolor, porque te digo, quede total y absolutamente invisibilizado, o sea, no. Las personas delgadas sí pueden sufrir por no comer. Tú, como eres gorda, más bien tienes que comer menos todavía, o sea, no puedes estar sufriendo por Claro, esto. Esto no es un claro. sufrimiento, esto es lo que tú tienes que hacer por ser una persona gorda. Esto es la lo normal en ti, esto es lo que se espera de ti, esto es lo que estamos buscando que tú hagas, que es, la restricción alimentaria. Mm, Uy, yo lo qué pa o sea, por ejemplo, las personas que nos están escuchando y que ojalá sean personas que se puedan identificar, porque entiendo y lo estamos hablando, es difícil que puedas tú a lo mejor estás escuchando y decir: "No, bueno, pero es que yo soy diferente. Yo sí estoy gordo porque estoy comiendo mucho". Pero a lo mejor llevas días que no has comido más que un yogur, una manzana, una fruta, y de repente el escuchar esto puede generarte como dudas. ¿Qué les podemos decir? Porque creo que es importante, si pudiera este podcast llegar a esas personas, al menos como un bálsamo de decir: "No eres atípico, de hecho eres común, y de hecho eres normal, y de hecho mereces un tratamiento". creo que lo primero es validar el dolor, o sea, para cualquier persona, en cualquier tipo de cuerpo, en cualquier tamaño, si los temas con la comida te causan angustia, tristeza, em, o cualquier tipo de emoción, eh, dolorosa, tienes derecho a una atención médica, ¿no? O sea, em, es una red flag. La gente no tiene por qué vivir así, las personas no tenemos por qué vivir con una relación de angustia con la comida. Ujú. Sin importar la cantidad o calidad de la comida que estés comiendo, ¿no? O sea, si, por ejemplo, te angustia, ir a una fiesta porque van a dar pastel y te angustia muchísimo porque sientes que vas a comerte un pedacito y que no vas a poder parar, o si te angustia mucho que, ya no encontraste, ciertos ingredientes para tu siguiente comida, o te angustia mucho no haber cumplido con las calorías que te dictaron, o te angustia haberte pasado de estas calorías, ese es un síntoma, eso ya es un síntoma de trastorno de la conducta alimentaria o de conductas de riesgo, que tenemos supernormalizado, pero ya es un síntoma. Y desde allí ya mereces una atención, o sea, no esperemos a que esto se convierta en un problema grave, porque también creo que culturalmente hablando, como en la cultura pop, existe la idea de que los trastornos de la conducta alimentaria no son graves, ¿no? O sea, no los consideramos como un problema que necesite una atención muy larga o costosa, cuando no es así. Los trastornos de la conducta alimentaria son tan graves como cualquier tipo de adicción, como una depresión profunda, como un trastorno bipolar. Se necesitan años de tratamiento, es carísima la atención porque se necesita de un equipo multidisciplinario, médicos, nutriólogos, psicólogos, psiquiatra, es muchísimo sufrimiento, tanto a la persona que lo vive como a las que acompañan. Entonces, mm, creo que también es eso, o sea, quitarle el de: "Ay, es cosa de niñas, es cosa de adolescentes, es cosa de mujeres". No, No, no es yo cosa fácil, ¿no? Yo lo he visto mucho, ¿no? O sea, de repente es como alguien, dice: "Ay, pues es que mi hijo tiene una adicción a las drogas", y todos hacen cara de: "Ay, pobrecito, no, no, ¿cómo?". O sea, y se imaginan así como los peores escenarios y, ay, no, o sea, casi, casi que mi más sentido pésame, porque cómo, o sea, un hijo con adicciones, qué fuerte, qué horror. Pero alguien llega y te dice: "Tengo un hijo con trastornos de la conducta alimentaria", y es como de, pues ni modo, silencio. ¿no? O sea, Okey. okey, pues échale ganas, ¿no? O sea, no tenemos una conciencia
a nivel cultural de lo grave, doloroso, infernal, carísimo, tremendo que es tener un trastorno de la conducta alimentaria. Exacto. Entonces, desde allí, obviamente que cuando vemos los primeros síntomas, no corremos con un profesional, ¿no? O sea, a lo mejor si tú ves un, no sé, un cigarrillo en la mochila de tu hijo y, te espantas, ¿no? Es como, no puede ser, ¿qué va a pasar aquí, no? O sea, y hablas con él y preguntas qué te está pasando y buscas al psicólogo y no sé, o sea, como te alarma, te angustia, porque pues obviamente no Claro. quieres que avance, ¿no? Pero si encontramos una dieta en la mochila de nuestras hijas, equis, o sea, pues, se está cuidando. ¿Cómo te apoyo? Ajá, Mucho qué ¿cómo? bueno, ¿no? Literal, o sea, Entonces, creo que desde allí, ya, cuando entendemos la gravedad de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria y que es una enfermedad mental grave, crónico-degenerativa, que afecta de formas indecibles la vida de quien la padece y de los que la acompañan, llámese familiares, amigos, compañeros de trabajo y todo el mundo, em, podemos comenzar a ver las red flags como lo que son, como red flags, ¿mm? Y cualquier sí, tipo de cuando identificamos que tenemos una relación difícil con la comida, es como, es hora de ir a pedir ayuda. O sea, genuinamente es hora de ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y si podemos prevenir. claro. La prevención yo creo que es el arma más grande, más fuerte que podemos tener para los trastornos de la conducta alimentaria. Pero para poder prevenir Claro. ¿Y eso necesitamos crees que es distinguir. importante? ¿Mande? Eso. Perdón, justo iba a lo que estabas diciendo. Perdón, es que como que el audio se fue un poquito atrás, pero justo eso es que en esa prevención empieza en casa y empieza en escuelas y empieza en la sociedad, desde distinguir cuáles son esas red flags, porque vivimos en un mundo tan trastornado y tan tocado por estas red flags que parece normal. Lo Ujú, decías tú, ¿no? Ah, que mi hijo quiera hacer ejercicio hoy, todos los días, en exceso, que esté cuidando su dieta es buenísimo, bravo, muy ujú, bien por él. Él va por el buen camino. Claro que si lo pasamos a las drogas, por ejemplo, es que mi hijo ahora está, este, trayendo marihuana todos los días, lo peor del mundo. mm. ¿Sabes? Dejar un trastorno de la conducta alimentaria, y no quiero minimizar, las drogas son muy difíciles, pero va a ser mucho más fácil en el sentido de decir, okey, no todo el mundo tiene marihuana, la gente va incluso a ayudarte a dejarla en ciertas maneras, pero ¿cómo dejas un trastorno de la comida cuando tenemos que comer? Cuando todos los días estamos enfrente de la comida y eso que nos causa tanto miedo, tanta amenaza, lo estoy viendo 24 horas, oyéndolo 24 horas, ¿cómo le haces? Pues, es que de hecho no es la comida el problema, el problema es la restricción. Okey. Necesitamos dejar de Mm, restringir, necesitamos dejar de, compensar, ¿no? O sea, que son como las 2 grandes claro, vías de los trastornos de la conducta alimentaria. Si quieres, luego platicamos más acerca de eso. Pero el ojalá. problema no es la comida, el problema es la restricción y la compensación. Guau, El grave tema es que todo el mundo te aplaude la restricción y la compensación. O sea, equivale, por ejemplo, a, vivir, no sé, por ejemplo, en una familia de alcohólicos, ¿no? O sea, donde todo el mundo te está diciendo que eres muchísimo más, macho, fuerte, entre más cervezas tomes, ¿no? O sea, como y tú te quieres recuperar de alcoholismo, entonces se convierte en una barrera para la recuperación. claro. Vivimos en un mundo donde hacer dieta está bien visto, está aplaudido, hay un tema de moralización, ¿no? O sea, las personas que aguantan más ayunos son más fuertes, más inteligentes, más bonitas, buenas personas incluso. Este, y las personas que no pueden soportar el hambre, entonces son flojas, son tontas, son indisciplinadas, son, menos espirituales. O sea, de verdad, cuando tú te pones a platicar con las personas, esta parte de la restricción alimentaria o de la compensación está muy ligada a temas morales y espirituales Ujú. y de
personas que son como, lo colocan en un nivel de éxito personal muy interesante, muy canijo, ¿no? O sea, una persona que sí puede llevar una dieta disciplinada, de restricción, entonces es una persona más exitosa, es una persona más inteligente, es una persona más disciplinada y por lo tanto merece más atención, o sea, merece como el aplauso, merece el reconocimiento. Y una persona que no, entonces es menos disciplinada, menos, o sea, es floja y merece la vergüenza dentro de la familia y la humillación y demás, ¿no? O sea, de verdad que cuando tú te metes a estos temas, te das cuenta de que hay familias enteras, o sea, papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos y todo, que cuyas reuniones y conversaciones giran en torno a qué, a quién hizo qué dieta, a quién Claro. subió cuántos gramos, a quién ya se le ve la pancita, o sea, familias enteras en donde no hablan de otra cosa que no sea la restricción, la compensación, el peso, calorías, o sea, toda la familia gira en torno a eso. Entonces es súper complicado, ¿no? Y aquí, por Durísimo. ejemplo, algo que Te pongo un mencionaba. ejemplo que a mí me pasó, que me estás haciendo reflexionar, de hablando de las banderas, ¿no? Digo, no somos el común de la población y no por nada moral, sino porque hemos leído bastante sobre eso, ¿no? Pero el otro día me iba manejando en el coche y mi hija estábamos hablando de todo y dijo algo así como, sí, ahora ya estoy comiendo más saludable. Y para mí fue así de banderas rojas, ¡pum! Hacia todo Ujú. lo que da, alarmas en todo, la de, ¡ah! Casi, casi freno el coche y digo, aquí me voy a aventar un speech de 1 hora porque esto no puede ser en otro, o sea, no puede ir más allá porque entonces vino el speech de tú siempre has comido saludable porque de hecho saludable es tener acceso a todos los alimentos. Eso es saludable. Empezar a decir, a decir esto es saludable y esto no, eso no es saludable. O sea, mi speech enorme de 1 hora. Pero es que hasta eso ya es una bandera roja. O sea, el hecho de decir voy a comer más saludable para mí es voy a restringir. Voy a empezar a categorizar alimentos buenos y malos. Y creo que si pudiéramos tener, al menos como dices, ahí viene la prevención, esta conciencia de desde ti, desde tú como padre de familia, ¿qué hago? ¿Estoy haciendo yo lo propio? ¿Estoy también destigmatizando alimentos? ¿Estoy trabajando en mí? Porque si no hay una conciencia en papás o en adultos, va a ser muy difícil que la pidamos en los niños. Sí, exactamente. O sea, digo, tristemente creo que aquí es ir en contra de, pues, gobiernos y todo, ¿no? O sea, porque por un lado, sí estamos las profesionales que nos dedicamos a trastornos de la conducta alimentaria hablando de no estigmatizar alimentos, no estar contando calorías, que la alimentación sea variada, suficiente y accesible y demás. Y de repente, pues te encuentras en la televisión o desde los gobiernos pautas como, pues bájale a los refrescos, ¿no? O sea, o esta parte de los sellitos que les pusieron a los alimentos, no sé si ahí en Horrible. Estados Unidos sucedió, pero aquí en México, a todo el alimento, lo digo muy entre comillas, chatarra, porque así lo mencionan en la, desde el gobierno, comenzaron a poner sellitos de exceso de calorías, son unos sellitos negros que le ponen a todas las envolturas de Los he visto, los. es horrible, Sí, sí, o sea, horrible. entonces es súper difícil, ¿no? O sea, porque como decías, vivimos en una sociedad donde se aplaude, donde se busca la restricción y la compensación como algo normativo, como algo bueno, como algo esperable, y por otro lado, esa restricción y esa compensación dispara trastornos de la conducta alimentaria. No a todo el mundo, porque tenemos también que hablar de que se necesita muchos factores que se junten en una sola persona para que se dispare un trastorno de la conducta alimentaria, pero, pues sí estamos en un grave, círculo vicioso, ¿no? Eh, de que las políticas públicas, de que las políticas de salud a nivel de gobierno están recomendando
cosas que disparan trastornos de la conducta alimentaria en una gran parte de la población, ¿no? Entonces, ahí, ojito. Y que además ni siquiera estamos, okey, no digo que esté bien, pero si voy a promover cosas así, bueno, que tuviera un organismo para sostener todo lo que va a venir después de estos consejos, ni siquiera estoy tomando Mm, parte en la recuperación. Es así de, ¿ya lo cree? Bueno, allá tú. O sea, casi, casi de, no lo veo y no hay una forma, sobre todo en América Latina, digo, aquí en Estados Unidos también es terrible, no voy a decir que no, es terrible, eh, pero en América Latina es tampoco el acceso a una recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria, es tan ajá. difícil acceder, eh, que entonces, pues, gente se queda viviendo y muriendo, porque mueren, y tú lo dijiste muy bien, es el segundo trastorno. Que no lo digan, porque no lo dicen, no dicen murió por un TCA, dicen murió de un paro cardíaco, murió de pero no dicen la causa, y muchas de esas causas de paros cardíacos son por trastornos de la conducta alimentaria, y no lo dicen. Sí, así es, o sea, las estadísticas hablan de que cada hora, muere una persona por temas relacionados con trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? La gran mayoría de ellos son resultado de enfermedades que se asocian a la desnutrición y a conductas compensatorias, tanto en ejercicio como, no sé, vomitar, laxantes y demás, ¿no? Y también Claro. hay un gran porcentaje, aunque es menor, que es un riesgo de suicidio. O sea, las conductas suicidas Sí. son algo que se presentan muy a menudo dentro de los pacientes de trastornos de la conducta alimentaria. Ujú. Entonces, son cosas que no estamos vinculando adecuadamente dentro de las investigaciones y demás, pero hay, o sea, desde la médula está mal, porque obviamente desde el DSM-5 en su versión revisada TR, que fue el año pasado, estamos hablando del 2025, no estamos hablando de hace 80 años, estamos hablando del 2025 y siguen tratando a la anorexia atípica como algo que no es tan relevante, como algo que no sucede tan seguido, como algo desde allí todo está mal, o sea, no hay política pública, no hay metodología de investigación, no hay absolutamente nada que pueda ir contra la médula espinal del diagnóstico que está descrito en el DSM-5TR. O sea, nada más al ponerle el nombrecito, ¿no? Y que ahora pues ya ni siquiera es anorexia típica, ya son los otros trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, pues desde ahí, o sea, genuinamente estamos topándonos con pared todo el tiempo, porque incluso aunque quieras, o sea, no sé, por ejemplo, si yo estoy en un círculo de investigación académica, no puedo ir en contra de lo que dice el DSM-5. Entonces, eruditos o las universidades, la academia en general, me van a decir, si quieres estudiar anorexia está bien, pero va a ser en estos términos. Vas a tener que conseguir personas, que va a ser tu muestra, que son personas de tal a tal edad y que tengan este IMC. Si no, tu investigación no tiene ninguna validez. O sea, como te digo, o sea, Seguro. está, el que aparezca ese nombre nos ata de manos, pero como no tienes una idea, tanto en tratamientos como en diagnósticos, investigación, o sea, absolutamente todo, porque todo está basado en el DSM-5, en su versión revisada, ¿no? Entonces, Qué duro, Yolo. La verdad es que imagino la frustración que debes de uf, sentir en muchas ocasiones cuando te enfrentas a esas cosas, porque, pues, la teoría no va ligada a lo que realmente sucede en la vida real. O sea, ese papel no está reflejando lo que experimentas seguramente tú todos los días en consulta, y lo que a lo mejor ni siquiera en consulta, que lo puedes observar en la calle, ¿no? Que dices: "Híjole, o sea, si esto fuera distinto, si pudiera yo hacer algo, pero tampoco puedo ir, no porque no quiera". Eh, es difícil, supongo, como profesional, y como una profesional, lo dijiste una palabra, no solo especializada, sino altamente especializada en estos temas, supongo que te crea a ti también muchos conflictos.
Sí, Entiendo. sí, es, muchas discusiones con colegas, ¿no? O sea, definitivamente, pero creo que espacios como el tuyo hacen mucho. O sea, genuinamente creo que es aquí por donde necesitamos empezar, en llevar la información a las personas, en que sepan que, pues, ya ni siquiera el que no están solas, sino que eso que están viviendo, esa relación insatisfactoria con la comida, no es normal, no es algo bueno, no es algo aplaudible, no tienen por qué vivir así, o sea, y poner, pues, el dedo en la llaga, ¿no? O sea, el decir, sí tenemos que cambiar muchas cosas, sí hay mucho camino por recorrer, pero creo que precisamente espacios como el tuyo y la labor que tú haces y todo lo que tú inviertes en tiempo, en esfuerzo, en abrir estos espacios de conversación y para tu audiencia, o sea, creo que es de verdad un oasis en el desierto y es maravilloso el trabajo que tú estás haciendo, de verdad que es de muchísimo reconocimiento a ti y a tu espacio, ¿no? O sea, Gracias, ojalá Yana. que no se te Gracias. acabe la energía y que puedas seguir Pues a llevando. veces, igual. Me acuerdo mucho que cuando empezaste, sí, tú tenías tu podcast, todavía ya lo pararon, ¿verdad? Ya no está, porque Lo yo he paramos un tratado de ratito, buscarte sí, porque te digo que me metí ahí en temas académicos muy pesados, un día. pero digo, igual yo, por favor, hay que retomarlo, pero es que yo me acuerdo que al principio yo le decía a la gente: "Es que voy a hablar de esto", y me decían: "Ah, pero, ¿qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir?". Y luego como que se te van a acabar los temas, y como que, o sea, como que no había mucha, mucho empeño en la agenda, o mucho empuje, ¿no? Y entonces, sí, a veces dices: ¿y si habrá gente que le interese? Y entonces recibes un comentario, o recibes una nota, o dices: "Oh my God", o sea, hay gente que realmente, gracias a este episodio, gracias a esta invitada, pudo encontrar una puerta. Obviamente, sé que a través de esto no es que te vayas a recuperar, y tampoco es la intención, o sea, nunca, y siempre lo digo, nunca por lo que yo diga, o sea, evites ir a un profesional, ve a un profesional. Esa es la invitación número uno siempre, ve a un profesional que esté especializado en trastornos de la conducta alimentaria, porque este podcast solo es la puerta, pero hay muchas cosas que van a pasar en tu vida, y lo acabas de decir, es un proceso largo. Eh, Ujú. pero sí, a veces nos topamos con muchas paredes enfrente, muchas, 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 y creo que tus palabras y las palabras de mucha gente es como, okey, un balsamito y decir: "Vamos, seguimos, esto es importante". Y yo lo quiero como para ir cerrando, ¿cómo puede la gente que necesita ayuda, que se identifican con este diagnóstico, que aunque no esté, que dicen: "Yo estoy pasando por eso, no encuentro a alguien donde apoyarme", cómo pueden contactarte? ¿Qué recursos hay donde puedan encontrar información que les ayude en su proceso? A mí, bueno, ahí en redes sociales me encuentran como Psicointuitiva en Instagram. Y Ujú. bueno, no sé si por ahí puedas poner mi número de Yo pongo teléfono, todo, sí, mi sí, correo sí. electrónico, este, cualquier día, a cualquier hora pueden escribir, contesto todo. Ujú, ujú. Está, por ejemplo, también, no sé si sepas del, ¿cómo se llama? El directorio de Alicia. em, ¿No? Está el directorio de Alicia también, que es una asociación de profesionales no centrados en el peso que tiene un directorio muy grande de toda, de habla hispana, de España y Mm, toda América Latina, que dirige Shandal Jasso, que bueno, o sea, es una persona que ha hecho un activismo y un trabajo excepcional en reunir miles de profesionales de la salud, ¿no? O sea, entre ellos, pues, ujú, estamos los que somos especialistas en trastornos de la conducta alimentaria, pero hay de todo, ¿no? O sea, endocrinólogos, nutriólogas, psicólogos en todas las especialidades, médicos de todas las especialidades, coaches. Entonces, creo que es un buen lugar ujú, para comenzar. Em, Tu podcast, les recomiendo mucho. Ahí también pueden encontrar muy buena información. La verdad es que
Yo, altamente recomendado. Mm, y Wow. está también el Instituto de Nutrición y Salud Incluyente, el INSAID, que dirigen Raquel Lobatón y Gina Salame. Ahí también pueden encontrar muchísima información acerca de trastornos de la conducta alimentaria. Mi podcast, que también está ahí en Spotify, que se llama Hablemos de TCA, ¿no? Son como 40 y tantos capítulos que, bueno, o sea, con bastante información. Ahorita está en pausa, pero un día de estos regresaré. Cuando tomas un espacio, porque de aquí yo lo bueno, está de lleno con el estudio. Sí, pero ya casi, ya casi terminamos. Y ¿qué más? Creo que, mm, digo, si necesitan alguna otra recomendación de algún otro nutriólogo, nutrióloga o psicólogo, también me pueden escribir algo más específico. No sé, por ejemplo, conozco profesionales de la salud que se dedican a trastornos de la conducta alimentaria y deporte, trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes, trastornos de la conducta alimentaria, porque te digo que como la especialidad de la subespecialidad, y sí existen, o sea, sí hay, son difíciles de encontrar y tienen agendas súper apretadas, pero sí, sí existen, ¿no? Sí existen. Ujú, Sí, ¿sabes qué? Me acabo de echar un libro buenísimo, estoy ya casi a punto de terminarlo, de estas diferencias entre los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes y los trastornos de la conducta alimentaria en la edad adulta y los trastornos de la conducta alimentaria en edad no solo adulta, sino en la edad adulta media, que son ujú, distintos y se tratan de totalmente. manera distinta y tienen diferentes comorbilidades. Entonces es bien bueno que existan estos profesionales que se van adaptando a las etapas de la vida también. Sí, aquí, por ejemplo, creo que cabe mencionar también que los trastornos de la conducta alimentaria no se presentan igual en hombres y en mujeres. O sea, sí, creo que aquí sí le tenemos que meter un poquito de perspectiva de género. Hay Sí. un boom muy fuerte de trastornos de la conducta alimentaria en hombres, pero igual están Ujú. siendo invisibilizados y pasan desapercibidos porque pues no se presentan con restricción como en las mujeres, o no por delgadez, o no con miedo a engordar como en las mujeres, sino con ejercicio excesivo, demasiada importancia en esta parte como de la musculatura y demás, tomar hormonas o suplementos alimenticios, y esto ya es un tema de salud pública, ¿no? En hombres. Ok, para quien no esté viendo, estamos teniendo unas dificultades muy graciosas. Lo bueno es que yo lo estoy haciendo súper paciente conmigo. Gracias. A mí me Pero pasa todo bueno. el tiempo, de verdad, o sea, en consultas y en todo, como casi todo lo que hago es virtual. No, bueno, o Ya. sea, este es el pan de cada día, no te preocupes. Bueno, qué bueno que lo comes conmigo todos los días. Bueno, pues retomemos ahora sí otra vez, porque en donde se cortó como en una parte bien importante que estábamos hablando de la diferencia y que decías, bueno, aquí sí tenemos que hablar un poco de género, porque Ujú. los TCA se ven diferentes en hombres eh, y en mujeres. ¿Cuál es esa diferencia? La estabas aclarando, pero no sé si se va a oír bien, entonces podemos retomar desde ahí. Sí, claro. Bueno, hablábamos de que ahorita hay como un boom muy fuerte, muy triste, de trastornos de la conducta alimentaria en hombres. Antes estaba como dado por sentado de que era un problema de mujeres, ¿no? O sea, de hecho sí, o sea, las estadísticas son claras y se han repetido a lo largo de la historia. El 90% de los pacientes de trastornos de la conducta alimentaria son mujeres. Eran mujeres. Ya no. O sea, por primera vez en la historia desde que desde que le pusimos nombre a los TCA, por primera vez en la historia, esa estadística está cambiando. Wow. ¿No? Es muy triste porque pues los hombres se habían mantenido como un poco inmunes a mm, precisamente por temas sociales y temas de género, pues se habían mantenido como inmunes a esta exigencia sobre el cuerpo, ¿no? O sea, ellos viven otro tipo de exigencia, no es menos terrible, pero eso es solo otro tipo de exigencia, ujú, históricamente. Y ahora ya no, o sea, también esta
exigencia del control del cuerpo se ha trasladado a los hombres. Entonces, antes a mis consultas, por ejemplo, llegaba así, 9 de cada 10 eran mujeres y ahora es una cantidad de chicos, adolescentes principalmente, que es donde más lo estamos viendo, y en hombres jóvenes, pero sí se presenta con una sintomatología total y absolutamente diferente a la de la mujer, aunque en los subyacentes es exactamente lo mismo, que es restricción, compensación, control y sufrimiento acerca de la valía a través del cuerpo, ¿no? ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles son los síntomas que se ven más frecuentemente en hombres? Pues es el ejercicio mm, obsesivo, o sea, no importa si es mucho o es poco, sino más bien este de, es que hoy no fui al gimnasio, no, o sea, yo no puedo, no me importa que sean las 10, 11, 12, 1 de la mañana, yo me tengo que ir al gimnasio, no me importa si estoy enfermo, cansado, si vengo llegando de un viaje, si es el cumpleaños de mi mamá, o sea, yo tengo que estar en el gimnasio. Hombres que no importa si están de vacaciones, están buscando un hotel que tenga un gimnasio porque pues no pueden dejar de hacer ejercicio un solo día. Ese es un comportamiento obsesivo acerca del ejercicio y se ve muchísimo en hombres. El estar consumiendo proteínas o sustancias, hormonas y ya de una forma peligrosa. Aquí la línea está en, volvemos, qué es lo que necesita tu cuerpo, ¿no? O sea, obviamente, pues testosterona extra no es algo que necesite tu cuerpo, Mm. ¿no? Claro. Para poder cumplir con las rutinas de ejercicio. Un control sobre la comida, se ve la restricción, pero se ve de otra forma, más que en dejo de comer, en el clean food, Clean o eating, sea, ya. como esta parte de voy a comer exactamente lo que me dijo mi coach y son 300 gramos de arroz, no me puedo pasar ni con un grano de arroz y no sé cuántos gramos de proteína y no puedo comer si no es de tal marca, o sea, Ah, como más pegado a lo que en algún momento le llamábamos ortorexia, más que en la restricción como tal de voy a dejar de comer ciertos grupos de alimentos o ciertos tipos de alimentos, ¿no? mm. Este, en que este tipo de conductas afectan su vida social, o sea, ya no salen, son como sus gym bros y no tienen otro tipo de contacto Ah, social de ningún tipo, no van a fiestas, ya no van a fiestas familiares, ni siquiera a veces a la escuela o al trabajo, o sea, su vida es como el gimnasio y hacer músculo, ¿no? mm, Esta parte de el valor sobre el control y la modificación del cuerpo, es decir, entre más músculo haga o más músculo gane, mejor persona soy, soy más hombre, soy más fuerte, soy más capaz. O sea, estas características que le estamos colocando de valor a la forma del cuerpo, ¿no? Obviamente no es un cuerpo delgado lo que ellos buscan, sino con una musculatura que sea pues que fuera de caiga en el su... estereotipo, ¿no? O sea, lo que Ajá, o hoy se ve sea, como una masculinidad, así se ve la exacto, ajá, masculinidad, ahí tengo que caer. exactamente, ¿no? Entonces, esos son algunos de los síntomas con los que se presentan, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si vemos a nuestro hijo con este tipo como de obsesión por ir al gimnasio, decimos, qué padre, qué bueno, cuando realmente puede ser como una conducta de riesgo o un síntoma de trastorno de la conducta alimentaria en hombres. Y nombres. Y es bueno que lo digas porque lo decíamos hace rato, esas conductas no tienen que llegar al extremo. Puede ser que estés en el momento adecuado para decir, ok, vamos a hablar del tema, vamos a ver qué es, o sea, cuál es la razón, por qué estás dejando de ser tú, porque dejan de ser ellos para convertirse en esta idea de ser más exitosos, ser mejores, ser más atractivos, ser más saludables, todas estas Ujú, etiquetas que le ponen encima a usted seas, para que no se vean te seas, pero ir más allá, porque al final lo decías hace rato, ¿no? O sea, no va a ser menos peligroso que una droga.
no va a ser menos Ujú. peligroso que adicciones a otras cosas, va a ser igual de peligroso y va a trastornar la vida de los hombres de la misma manera que otras adicciones lo trastornan. Y es doloroso también. Exactamente. Sí, no, o sea, es un infierno. Es Los trastornos de la conducta alimentaria son un infierno sobre la tierra. No son eh, un juego, no es una cosa pasajera, no es algo que se te vaya a quitar como por arte de magia. Significan dolor para quien lo vive, para las personas que acompañan y su tasa de mortalidad es altísima. Las consecuencias, porque, o sea, en el mejor de los casos, solo tienes que aprender a vivir con las consecuencias del trastorno, que son problemas médicos de por vida. O sea, creo que también necesitamos hablar de la gravedad del asunto y es tanto en hombres como en mujeres y a cualquier edad, no importa si son adolescentes, niñas, niños, mujeres antes o después de la menopausia, a cualquier edad es muy grave. muy bueno. Entonces, si ustedes están teniendo una relación difícil con la comida, es decir, sienten angustia, tristeza, ansiedad, culpa, cualquier rastro de culpa es ya una red flag, acérquense a su profesional de la salud y Claro. Y cuéntenselo a aquí quien más está, confianza le tengan. y aquí vamos a dejar los datos de YOLO y esta lista que dijiste de Alicia. Si nos puedes pasar el link, sería buenísimo. Sí, eh, ahorita para internet te lo ponerlo paso. aquí en el podcast y sobre todo busquen a gente que esté especializada, que no sea pesocentrista, por favor. No caigan en la trampa de los trastornos de la conducta alimentaria. Se resuelven con una dieta, con Mm, con una hipnosis donde te van a quitar. No, por favor, no. sí, no, los atracones no se quitan con hipnosis. Thank you. Porque lo he visto allá afuera, con un Oh, sí, yo PLN, también. con un PLN, ¿cómo se dice? Sí, ¿no? Así de PLN, ¿estoy diciéndolo bien? O con Ah, esto. programación neurolingüística. Sí, 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 no, no, Sí, no. por favor, no. Sí, Vayan con profesionales de la salud que realmente los entiendan, Y si vas ya con un profesional de la salud y no te sientes mejor, no te tienes por qué quedar ahí, busca otro, por favor. sí, tenemos derecho como pacientes a buscar hasta el último rincón el profesional de la salud con el que nos sintamos seguros, atendidos y que hagan un tratamiento específico a mis necesidades. Ese es un derecho de todas las personas que acuden a buscar em, pues a un profesional de la salud, sea cual sea, médicos, psicólogos, nutriólogos, de cualquier especialidad, es un derecho básico de los pacientes. Yolo, muchísimas gracias. Creo que no hay mejor forma de cerrar esto. Mereces poder tener un tratamiento digno. Ujú. Búscalo, no importa tu talla, no importa tu cuerpo, no importa tu género, lo mereces simplemente por estar aquí, por ser una persona y ser un ser humano. Así que búscalo, por favor. Gracias, Yolo, te lo agradezco de todo corazón. Em, Gracias a todos por escucharnos el día de hoy. No, Gracias por escuchar muchas este gracias programa. a ti por la invitación. Gracias a ti, Yolo. Gracias por todo. Gracias por estar aquí. Compartan el episodio, compartan, mándenlo por favor a todos lados. Siempre esta información creo que hablamos desde el principio, así que desde la prevención, desde el cuidado y desde la recuperación hay tema de dónde sacar. Envíenlo a todas las personas, por favor. Gracias por estar aquí y cualquier pregunta, pues Yolo siempre está abierta a contestarlas. Gracias, Yolo.